gracias a la Escuela Superior de Economía y a los organizadores de este evento, que sirva nuestra palabra para retroalimentarnos a nosotros mismos y que es un ejercicio de libertad. Mi nombre es Gustavo Martínez, mi tema, Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos clave para entender el México de hoy. Sin embargo, los compiladores de esta historia son únicamente los historiadores y las instituciones del hoy, que poco a poco van quitándonos de nuestra memoria colectiva a las sociedades enteras. Hay que quitarle al Estado y a las instituciones la historia, porque la historia es de los ciudadanos. Palabras de Paco Ignacio Taibo II, que nos introducen a nuestro tema y la tesis principal que quiero exponerles aquí, compañeros. La Revolución Mexicana ha sido realmente entendida por los discípulos, por ejemplo, del autor Luis González y González, en materiales que, por ejemplo, el gobierno federal ha distribuido en las efemérides gubernamentales del centenario de la Revolución mítica del año pasado. Con este material, nosotros estaríamos creyendo y perdiendo nuestra capacidad de crítica y curiosidad de refutación, que, por ejemplo, el espiritista y el ambicionario del poder político Ricardo y Francisco I. Madero tomaría las armas y que proclamaría también el levantamiento de los campesinos y peones a lo largo y ancho de nuestro país, organizándolo de diferentes maneras. Estaríamos creyendo aún peor que son esos campesinos solamente, como se dijo en un momento hace rato, la bola, y que aún son esos campesinos los que llevarían a un futuro más incierto como nación. Todo por el contrario, la historia merece una reelección más importante, una escritura y un recordatorio más importante por parte de todos nosotros. Con el entendimiento de nuestra historia y de personajes tan importantes como lo fue Ricardo Flores Magón, cuyo pensamiento y expresión de palabras libres brindara a nuestra historia elementos que las instituciones gubernamentales nunca quieren verazmente ocupar, entenderemos que la historia tiene una razón por sí misma. Es con este personaje, pero también con muchos otros personajes más, como la historia se revive en nosotros para tener un mejor futuro y un mejor ahora. Es con base a también el recordatorio de estos héroes que nos dieron patria, que la Revolución Mexicana debe ser entendida para memorizar y para recordar a los héroes caídos del siglo XX, para también revalorizar las fechas actuales donde organizaciones sociales e individuos también prosperan para tener un México y un futuro mejor. El entender la Revolución Mexicana como una culminación de hechos y como una historia teleológica llevaría a creer que la razón de su culminación tiene una razón de hechos que en la actualidad ha tenido una veracidad y una eficiencia. Por todo lo contrario, lo que quiero exponer aquí es que esa historia, con esa mala comprensión que ha expuesto, no cabe más que revalorar. Recuérdese bien que no es por el espiritismo y por el plan de San Luis que se inició la guerra revolucionaria en México, sino porque los campesinos, a partir de la huelga de Cananea y Río Blanco, como se comentó hace rato, y otras fechas importantes donde el dictador y sus sicarios mandaban especular y reprimir al pueblo a lo largo y ancho de nuestro país, cuando se levantaban o cuando daban una opinión libre e independiente de la que daba el gobierno. Es también entonces recordar no solamente los hechos pasados de este siglo XX, sino también de la hora. Es reescribir nuestra memoria histórica a partir, por ejemplo, de la represión de 1968 a estudiantes que también pedían, como hace tiempo, la resistencia de luchas en diferentes trincheras de nuestro país. También la represión, por ejemplo, de Acteal, la represión de Aguas Blancas, la represión de Atenco y de Lapo, para mencionar algunas más destacadas. Es recordar y es reescribir nuestra historia, porque vale la pena como ciudadanos que esa historia no quede en ese tan solo cuchitril del gobierno y en esos historiadores que mal intencionada nos han tenido y mal intencionada tiene nuestra educación, porque nuestros jóvenes del hoy no recuerdan la historia y se les es imposible tener una culminación de hechos en su memoria, una sucesión próspera y veraz. Y es por eso que yo
como estudiante de la carrera de Sociología, vengo a exponer que con esta culminación de hechos que falsamente el gobierno nos ha difundido, tenemos que romper una fase de nuestra historia y tenemos que recobrar la memoria de muchos más de los participantes del hoy y del ayer. Como dijera, por ejemplo, Adolfo Gili, el impulso de los campesinos y de los peones, desde abajo, de sus propios medios, desde las armas, de su propia organización, sin jefes inmediatos y sin ningún plan, fueron a expropiar y a resolver el problema de la tierra. Así es como comenzó la Revolución Mexicana. Y ahora que nuestros gobiernos son cada vez más parecidos a los del Porfiriato, manteniéndonos a nosotros marginados de una amplia educación y por pocos empleos y mal pagados, es que nosotros debemos de tomar la utilización de palabras libres y de nuestros discursos y dejar la apatía por la acción de impulsar también organizaciones sociales que puedan cambiar el rumbo de este país. Y sobre todo recuérdese siempre, frase de General Emiliano Zapata, que no buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir con el compromiso solemne que hemos contraído, dando pan a los desheredados y una patria libre. ¡Viva la victoria! ¡Al grito de tierra y libertad!